empezar ya para ver si podemos avanzar más del tema y ya concluir, ¿no? Aunque es un poquito largo, de todos modos nos van a avisar cuándo podríamos reponer la clase si es que nos falta tiempo. Bien, pues estamos avanzando ahora modos de herencia. Bueno, en cuanto hablamos de el expediente médico, ¿no? O sea, que es todo el historial médico de la persona. Es importante preguntar y nos preguntan igual cuando vamos al médico, ¿no? O sea, sobre los antecedentes familiares, ¿no? Alguna enfermedad en la familia, nuestros padres, abuelos, ¿no? O hermanos siempre nos preguntan y eso es parte de los antecedentes familiares. Y genética principalmente, estos antecedentes familiares son muy importantes, ¿no? Porque estamos estudiando la transmisión de eh, caracteres, ¿no? O de patologías en el caso de estudiando ya salud, ¿no? A través de la herencia. Entonces, se expresan mediante un árbol genealógico, que también se llama pedigrí o genealogía, ¿no? Que es un esquema, ¿no? Con símbolos y con líneas que arman todo lo que es el árbol genealógico o genealogía, ¿no? Entonces, a partir de una genealogía, se puede conocer de manera resumida la historia familiar de un paciente, ¿no? Porque ahí nos incluye lo que son las edades de los familiares, enfermedades, parentesco, ¿no? A través de las líneas y el esquema podemos ver quién es su tío, su primo, composición de la familia, procedencia y otros detalles más, ¿no? Y ya armando todo lo que es el árbol genealógico de la persona, ¿no? Con los símbolos que vamos a ver enseguida, ya se puede reconocer el modo de herencia de un rasgo determinado que estemos estudiando, ¿no? Condición o enfermedad, cuando sea de etiología genética, ¿no? Entonces sí nos sirve para poder identificar enfermedades o condiciones que tienen su origen, ¿no? A nivel genético, entonces sí se ve cómo es que se va transmitiendo de generación en generación ese rasgo. Entonces, la genealogía es un instrumento que permite conocer la historia médica familiar de un individuo y se realiza a través de símbolos usados y por medio de una entrevista dirigida al paciente en lenguaje sencillo para poder armar todo lo que es su árbol genealógico, ¿no? Y los símbolos que se usan son estos, ¿no? O sea, cuadrado, círculo y que los vamos uniendo con líneas como está aquí, ¿no? El cuadrado representa lo que es el hombre y el círculo la mujer. Entonces, cuando están pintados esos cuadrados o círculos, se refiere a que son las personas afectadas o enfermas con la patología que estamos estudiando. Mm, a partir del caso primero que hemos descubierto en la familia que se ha detectado, entonces se pone una flechita, sería el caso índice, ¿no? Entonces, a partir de ese caso ya se puede ir estudiando desde dónde vino la patología, si es hereditaria. Es una que consulta algunas veces puede estar sana, entonces se marca igual cuadrado símbolo con la flechita. En enfermedades genéticas hay varios casos que sí hemos mencionado igual en embriología, pueden llegar a un aborto, ¿no? En las primeras semanas, entonces los abortos que se tienen igual que marcar en el árbol se representan así, ¿no? Con un triangulito. Si está sano o si es que se sabe que ha tenido alguna patología, malformación, lo que sea, entonces igual se lo pinta. Y bueno, una interrupción del embarazo que no sea espontánea, ¿no? Entonces igual se puede marcar de esta manera. Familiares fallecidos es con el símbolo cuadrado, círculo y una línea. Cuando se establece un matrimonio, entonces se hace una línea entre ambos símbolos, cuadrado y círculo, ¿no? Una pareja separada con esta otra línea y dos rayitas. Cuando la persona no recuerde de algún familiar, digamos, muy lejano el sexo o ya que ha sido mucho tiempo, entonces es en rombo el sexo no especificado.
¿no? Embarazo puede ser cualquiera de estos tres símbolos. Óbito, o sea, quiere decir cuando ha habido una muerte fetal, o sea, el feto ha muerto en el útero de la madre, entonces igual se puede marcar como fallecido con su símbolo cuadrado o círculo si se conoce el sexo. Y el número de individuos se pone con números en los símbolos que estamos viendo, ¿no? De hombre, mujer o sexo no especificado. Gemelos, no hay dos variantes, hemos dicho los disigóticos, que vendrían a ser los gemelos mellizos, no idénticos, que se dan a partir de dos óvulos, entonces se hacen con una línea que los une, y los gemelos monocigóticos, que a partir de solamente un óvulo y un espermatozoide se diferencian, serían los gemelos idénticos, que se realiza de esta manera. Y cuando veamos ya los modos de herencia, entonces vamos a ver que hay ciertas patologías donde la persona es portadora, ¿no? O sea, que porta la enfermedad. Está sana, pero sin embargo en su genotipo, ya sabemos qué es, o sea, tiene el alelo afectado o mutado. Entonces eso se puede marcar con un puntito al centro de esta manera. No en parejas separadas, hemos visto consanguinidad, igual es importante preguntar, porque en algún caso algunas patologías son más propensas a heredarse si es que se da este tipo de relaciones entre familiares, ¿no? Entonces es a partir de dos líneas, una descendencia ya de una pareja se marca con una línea vertical, luego horizontal y ahí a todos los hijos que hayan tenido. Y si no tuvieran hijos, entonces solamente se hace así una raya o dos rayitas si fuera por de infertilidad. Las generaciones de la familia se marcan con números romanos, ¿no? La primera generación que se pueda lograr identificar, entonces es uno, dos en romano y así sucesivamente. El número de individuos, entonces en números arábicos, uno, dos y uno, dos. Los portadores, entonces de esta manera se marcan con el puntito y, o sea, al ser portadores quiere decir que hay un gen dominante que está opacando a este alelo mutado, ¿no? Entonces también puede marcarse de esta manera, conociéndose como genotipo heterocigoto, ¿no? O sea que son dos alelos diferentes. Luego, en algún otro caso, portadores presintomáticos, igual con la línea, adopción con un trazo interlineado, y cuando exista descendencia fuera del matrimonio, ya una línea que se dirija solamente a esa persona, ¿no? En este caso a la madre que tiene aparte dos hijos y uno ha sido un aborto. Y bueno, entonces esos son los símbolos que se usan en genealogía para poder armar los árboles genealógicos, ¿no? Y una vez que tengamos eso, entonces vamos a ver diferentes patrones o modos de herencia, ¿no? Aquí en la fotito hay cuatro ejemplos, ¿no? Donde identificando, o sea, solamente con la fotito podríamos ver a qué tipo de herencia pertenece ese rasgo. Entonces, los modos de herencia explican la forma en que se hereda un rasgo, condición o enfermedad, siguiendo un patrón característico de afectación. No puede ser que alguna modo de herencia va a afectar solamente a las mujeres o solamente a los hombres, a todas las generaciones o solamente a algunas, a edades más tempranas. Entonces, todo eso nos permite conocer qué tipo de herencia está siguiendo esta patología. Y generalmente hay dos tipos, clásica o mendeliana, que es la que vamos a ver, y la no clásica o no mendeliana. Aquí en la foto, por ejemplo, vemos que en esta primera del inciso A, todas las generaciones están enfermas, ¿no? La primera, la segunda, la tercera. Eso ya nos orienta a que puede ser una herencia autosómico dominante. En el inciso C vemos que solamente las últimas generaciones están afectadas y hay una condición de consanguinidad, ¿no? Las dos rayitas que hemos dicho, entonces nos orienta eso a que puede ser una herencia autosómico recesiva.
Y luego las herencias ligado a X, que vamos a ver, y ligadas al sexo, ¿no? Que hemos dicho también, vamos a ir viendo igual sus ciertas características, ¿no? Que aquí solamente ha afectado a hombres, pero entonces nos orienta que puede ser una herencia ligada al cromosoma X. La penetrancia que hemos visto el otro día, ¿no? O sea, qué tanto la proporción de personas que tienen el genotipo afectado y que tienen la patología, aquí vemos que igual está con una penetrancia, podríamos decir, completa, ¿no? Entonces las generaciones están afectadas. Pues vamos a ir viendo cada uno de estos modos de herencia. Ya primero vamos a ver lo que es la herencia autosómico dominante. Para eso tenemos que acordarnos, ¿no? Que de los 46 cromosomas que tenemos, como seres humanos, están organizados cada uno en 23 pares, ¿no? Aquí está el par uno, par 2, par 3, par 4, así hasta el número 23. El par 23 corresponde a los cromosomas sexuales, ¿no? XY para el hombre, XX para la mujer, ¿no? Entonces, los otros 22 pares se llaman también autosomas, ¿no? Entonces, presentan estos caracteres autosómicos. Y los del par 23, que son los cromosomas sexuales, presentan caracteres ligados al sexo. Es decir, aquí en estos cromosomas hay genes particulares específicos que nos dan las características sexuales primarias, secundarias que tenemos como hombres y mujeres, ¿no? Y estos, el resto de nuestras características, color de pelo, de piel, etcétera. Pues al hablar de una herencia autosómica, estamos hablando que es un modelo de transmisión hereditaria en el cual el alelo mutante, el alelo afectado, está localizado en cualquiera de estos 22 cromosomas, ¿no? En los autosomas. Y dominante ya nos dice que se expresa en estado homocigoto o en heterocigoto, ¿no? Al ser heterocigoto va a opacar al recesivo y va a manifestarse la característica. En homocigoto, como los dos son dominantes, igual se va a mostrar la característica. Y las características que tiene este tipo de herencia son estas. O sea, el rasgo, hemos dicho, se expresa en el estado heterocigoto. El rasgo se presenta en todas las generaciones. Eso se llama transmisión vertical. El rasgo se presenta por igual en ambos sexos, es decir, no prefiere solamente a hombres o a mujeres, sino se presenta de manera igual, sin discriminar los sexos. Y en un embarazo, ¿no? O sea, por cada embarazo el riesgo de presentar la patología es de 50%. ¿No? Es decir, si la mujer nuestro árbol genealógico hemos encontrado que tiene 6 hijos, de los 6, digamos, 3 tendrían que estar afectados, ¿no? O sea, 50% afectados. Y va a presentar estos fenómenos que hemos visto el viernes, vamos a repasar hoy día: penetrancia, expresividad variable, anticipación y pleiotropía. Y su figurita, ¿no? La genealogía sería esta, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, dos generaciones, ¿no? Un matrimonio donde sí tenemos el padre que está enfermo, la mamá está sana y han tenido 4 hijos, ¿no? De los 4 hijos, el 50%, dos están enfermos. Se transmiten todas las generaciones, entonces ya nos dice que son características para que sea una herencia autosómico dominante. Su genotipo, aquí tenemos que este es heterocigoto y presenta la enfermedad. La mamá es recesiva y está sana, ¿no? De los hijos, su genotipo ha salido 50% heterocigoto y ellos están enfermos, ¿no? Y 50% recesivo que están sanos. Y en cuanto a las particularidades que pueden presentar este tipo de herencia, tenemos lo que es la expresividad, ¿no? Variable, que hemos dicho que es justamente el nivel de intensidad en el que se presentan los síntomas de la patología, ¿no? En la fotito estamos viendo lo que es el síndrome de Marfan, que es una patología donde genética, que el gen afectado es el FBN1.
¿no? Entonces, puede ser de mayor o menor intensidad, dependiendo cómo se presentan los síntomas, ¿no? Hay casos en los que solamente afecta a nivel osteoarticular, donde ya se hacen más largos los ligamentos y las extremidades, entonces ese sería un grado leve. Sin embargo, grados más severos ya pueden afectar a más órganos, como a la aorta, a las válvulas del corazón y al cristalino en el ojo, ¿no? Entonces, eso se refiere a expresividad variable. Penetrancia cuando la proporción de todos los individuos afectados que hemos visto en el árbol genealógico que hemos armado presentan los síntomas, entonces sería completa. Completa cuando de las personas que presentan el genotipo afectado, no van a presentar todos los síntomas, ¿no? Solamente algunas personas afectadas, entonces sería penetrancia incompleta. Anticipación, cuando en el árbol que hemos hecho, vemos que la patología que se está transmitiendo en todas las generaciones aparece a más temprana edad, ¿no? En cada siguiente generación, entonces se habla de anticipación. Ahora hay un caso, lo que se llama mutación de novo, ¿no? Quiere decir que estamos armando el árbol y encontramos eh, los bisabuelos, por ejemplo, que no están enfermos, todos estaban sanos, hasta que ha llegado, digamos, al padre, no, al padre de la persona que ha presentado, digamos, una enfermedad y a partir de esa persona ya se ha hecho la transmisión a las siguientes generaciones. Entonces se habla de una mutación de novo, ¿no? Es decir, que quiere decir que es una primera mutación determinada en una familia sin antecedentes familiares previos, ¿no? Que puede aparecer por exposiciones a distintas fármacos, radiaciones, químicos, ¿no? O sea, pueden ser tan intensos que pueden llegar a causar este tipo de mutación de nuevo y puede seguir luego este gen mutado, este alelo mutado, este modo de herencia autosómico dominante. Bueno, luego algo que también, otro término es heterogeneidad genética, ¿no? Que quiere decir que las mutaciones pueden ocurrir en diferentes partes de un gen. Un gen, hemos dicho, es una secuencia de ADN, ¿no? Al ser una secuencia de ADN, es decir, es una secuencia de bases de nucleótidos, ¿no? De bases nitrogenadas y puede ser un segmento muy largo, muy corto, depende del gen. Por ejemplo, en el síndrome de Marfan, este gen FBN1, ¿no? Puede tener más de 200 mutaciones, o sea, son muchas, ¿no? Y la heterogeneidad genética nos dice que puede haber en este gen, sabemos que cualquiera de estas 200 mutaciones va a causar el síndrome de Marfan. Puede haber otro caso cuando en otro gen, ¿no? Localizado en otra parte del cromosoma, en un locus distinto, como dice, la mutación en ese otro gen puede causar síntomas, ¿no? Similares a los que se tienen en el síndrome de Marfan. Eso es heterogeneidad de locus, ¿no? Cuando en un gen que es diferente del que se conoce de la patología, puede causar igual los síntomas o el cuadro clínico similar a la patología, a una patología conocida. Y algunos ejemplos de estas patologías que siguen este modo de herencia son estos, ¿no? O sea, son varios. La acondroplasia, que es lo que se ve en la fotito, ¿no? Las personas que no llegan a tener una estatura normal y son más pequeños, entonces sí siguen este tipo de herencia autosómico dominante. Y bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre la herencia autosómico recesiva, ¿no? De la misma manera, entonces es un modelo de transmisión hereditaria en el que el alelo mutante está localizado en los autosomas, ¿no? Es decir, en cualquiera de estos que no sean los cromosomas sexuales.
y se expresa solo en el estado homocigoto. Es decir, tienen que estar los dos alelos recesivos para que se pueda manifestar o mostrar ese rasgo. Las características son que el rasgo se expresa en el estado homocigoto, el rasgo se presenta en la hermandad, ¿no? Es decir, en una generación, no se transmite en todas las generaciones como en el caso de la herencia autosómico dominante, sino solamente puede aparecer entre una generación de hermanos, ¿no? Eso se llama transmisión horizontal. El rasgo se presenta por igual en ambos sexos y por cada embarazo, ¿no? Entonces la descendencia va a ser un 25% que puede presentar la patología. Su frecuencia se incrementa por la consanguinidad o endogamia, que es la relación que se pueda tener entre familiares. La fotito entonces que tenemos es esta, ¿no? O sea, aquí vemos un árbol, ¿no? Con dos generaciones y la primera generación no hay ningún individuo afectado. Solamente está en la segunda generación, ¿no? Una persona afectada y ¿qué más podemos ver? Aquí de los 4 hijos que han tenido estas personas, el 25% entonces está enfermo, de acuerdo a las características, y su genotipo está en recesivo, ¿no? Entonces, conociendo las características que tiene cada modo de herencia, podemos saber a qué tipo de herencia pertenece la patología que estemos estudiando. Y las particularidades de la herencia autosómico recesiva, ¿no? Aquí tenemos que mencionar lo que son los portadores sanos, ¿no? Es decir, son personas que en su genotipo tienen la patología, el alelo mutado, ¿no? Pero al estar en recesivo, y si hay bueno, aquí vamos a ver, ¿no? Aquí en el genotipo, por ejemplo, los padres, ambos son heterocigotos, ¿no? Pero están sanos porque no están pintaditos, ¿no? Entonces, aquí podemos inferir que, digamos, este alelo del A chiquitito es un alelo mutado, ¿no? Pero no se está expresando porque tiene el gen, otro alelo dominante que lo está opacando, ¿no? Entonces, estos padres, los dos, serían portadores de esta patología, ¿no? Por eso se llama portadores, cuando las personas, o sea, en el genotipo un alelo está afectado, sin embargo, tiene otro alelo dominante que opaca la patología. Y se sabe que los humanos somos heterocigotos para al menos 10 genes relacionados con enfermedades autosómicos recesivas, ¿no? O sea, al conocer el genoma humano ya sabemos que al menos tenemos 10 genes, ¿no? Que están en esta condición, ¿no? De heterocigotos y en recesivo están sus alelos mutados, ¿no? Por eso en el caso de consanguinidad hay más probabilidad de que se pueda transmitir esta herencia, ¿no? Y poder manifestarse y tener una descendencia ya con esta patología, que ya se van a expresar de acuerdo al cuadrito de Punnett que hemos visto. Hay una probabilidad, ¿no? 25% de que salgan los alelos recesivos y puedan manifestarse la patología. 10 genes que tenemos con estas patologías autosómicos recesivas no nos afectan porque para manifestarse requieren el estado homocigoto. Y en cuanto a la consanguinidad, ¿no? O sea, es la reproducción entre individuos con un ancestro común. No, hay varios grados y vamos a ver que hay también varios porcentajes que pueden presentar de acuerdo al grado de genes comunes, ¿no? O sea, parientes de primer grado son hermanos, padres e hijos y tienen un 50% de genes en común, por lo tanto hay también alta probabilidad de que puedan su descendencia presentar estas patologías autosómicos recesivas.
Parientes de segundo grado son medios hermanos, abuelos y nietos o tíos y sobrinos, con 25% de porcentaje de genes en común. Parientes de tercer grado, primos hermanos, tíos y sobrinos segundos con un 12,5% de genes en común. Algunos ejemplos de enfermedades autosómicos recesivas son estas, ¿no? La fibrosis quística, albinismo, hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria, galactosemia, anemia de células falciformes y atrofia muscular espinal. ¿No? Aquí vemos entonces personas albinas y ya sabemos las características que siguen este tipo de patologías y que son de transmisión por herencia autosómico recesiva. Otra otro tipo de herencia, ¿no? Ya hablando de los cromosomas sexuales, pues van a ser la herencia ligada al sexo. Y puede haber una herencia ligada al cromosoma X o también al cromosoma Y, ¿no? Entonces es un modo de herencia igual mendeliana clásica, como hemos visto las dos anteriores, en el cual el rasgo se transmite a través del cromosoma X. Puede haber igual de la misma manera que en los autosomas, una herencia ligada al X recesiva o una herencia ligada al X dominante. La herencia ligada al X recesiva se manifiesta en hemicigotos masculinos y la herencia X dominante se manifiesta en hemicigotos masculinos y mujeres heterocigotas. ¿No? Ya hemos mencionado qué es hemicigoto, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda? Y bueno, heterocigoto son mujeres, ¿no? Con dos alelos diferentes. Entonces, los hombres tienen un cromosoma X, un cromosoma Y. Por lo tanto, al tener solo un cromosoma X, son hemicigotos, ¿no? O sea, nunca van a poder tener dos alelos del cromosoma X porque ellos están portando solamente un juego del cromosoma X. No tienen su cromosoma homólogo, que sería, digamos, otro X, porque ellos tienen el cromosoma Y. Por eso los hombres son entonces hemicigotos, tienen la mitad, ¿no? Hemi, por eso podemos entender, o sea, la mitad de los alelos que corresponden al cromosoma X. Y las mujeres, entonces, sí tienen dos cromosomas X, por lo tanto, pueden ser homocigotas, dependiendo si sus alelos van a ser iguales o pueden ser heterocigotas si van a tener alelos diferentes, ¿no? Entonces, cuando hablemos de cromosoma X recesivo, vamos a decir que se manifiesta solamente en hemicigotos masculinos y una X dominante se manifiesta en hemicigotos masculinos y en mujeres heterocigotas. Entonces, se habla de sexo homogamético, ¿no? Homo de igual y de los gametos gamético, mujeres, porque tienen dos cromosomas iguales, ¿no? XX. Sexo heterogamético, que es diferente, ¿no? En varones que van a tener un cromosoma X y otro cromosoma Y. Entonces ahí se habla del hemicigoto, ¿no? Por X y también en Y sería hemicigoto porque no tiene a su complemento, no tiene su otro par de alelos, no solamente están con un juego de alelos para ambos cromosomas. Entonces vamos a empezar a hablar de la herencia ligada al cromosoma X recesiva. Es un modelo de transmisión hereditaria en el que el alelo mutante está localizado en el cromosoma X. Se expresa en el estado hemicigoto, en el varón, quiere decir, ¿no? O sea, porque solamente el varón es hemicigoto, o en el heterocigoto,
u homocigoto en la mujer. ¿No? Entonces aquí tenemos los cromosomas X y Y. No, aquí tenemos dos mujeres XX, digo, una mujer con dos cromosomas XX y el varón XY. Ambos aquí están como dominante y la X chiquitita es la que se refiere que está en recesivo. ¿No? Entonces aquí vemos que su genotipo puede ser cualquiera de estos, ¿no? Y en este caso, en este hemicigoto, nos dice que estás en recesivo, ¿no? Por eso está en chiquitito. Y se va a expresar la patología. Aquí en este heterocigoto también. Y en el hombre, aquí sería como una X dominante que vamos a ver después, ¿no? Aquí son dos X dominante para la mujer. Características entonces de este tipo de herencias son que el rasgo se observa en varones y el rasgo se transmite a través de las mujeres. Cuando se arme el árbol genealógico, entonces sí vamos a ir viendo que todos los varones pueden estar afectados, ¿no? Y que a través de las mujeres se va transmitiendo la patología. Y bueno, no hay transmisión de varón a varón, ¿no? O sea, porque el cromosoma X está en recesivo, entonces no va a poder transmitir la patología en recesivo solo recesivo a otro descendiente. Todos los hijos de un varón afectado serán sanos y sus hijas todas van a ser portadoras. Cualquier hijo de una mujer portadora tiene un riesgo del 50% de ser afectado, ¿no? Hablando de varones, en mujeres, cualquier hija de una mujer portadora tiene un riesgo del 50% de ser portadora. Y aquí vamos a ver el árbol genealógico de esta patología. ¿No? Aquí estamos viendo tres generaciones, ¿no? Entonces vemos aquí, en puntito hemos dicho que están las mujeres, en este caso portadoras, ¿no? Así se manifiesta, y los afectados que están en verde. Entonces, primero vemos que los afectados son solamente hombres, ¿no? Entonces, sí es una característica que sí afecta a los hombres. Luego vemos que las mujeres, hay algunas que están siendo portadoras, aquí una no ha sido portadora. Y vamos a ver entonces, no, aquí hay un matrimonio con una mujer, hasta aquí está su genotipo, y con esto nos vamos a entender. Entonces aquí tenemos al padre que está con sus dos cromosomas y el X, ¿no? El X que está siendo patológico, que por eso está con esa A chiquitita, ¿no? Es un genotipo que es un alelo que está mutado. Y la madre, aquí tiene sus dos cromosomas X, pero aquí no está, ¿no? Patológico, entonces veremos, ¿no? O sea, le han hecho el cuadro de Punnett y lo que sale es, por ejemplo, tiene de su probabilidad de descendencia, eh, los dos varones y las dos mujeres que van a ser portadoras, ¿no? Entonces su fenotipo son 100% de hijos sanos y 100% de hijas heterocigotas. No, aquí la madre, por ejemplo, en este caso, en este cuadro, es distinto de este, ¿no? En este está sana la mamá. Y el padre es el enfermo, y como dice igual en sus características de un padre enfermo, todos los hijos van a ser sanos. Entonces sus hijos están sanos, no tienen la patología. Y sus hijas heterocigotas ya podemos entender que son portadoras, porque este cromosoma X del padre no va a pasar cuando se haga la división meiótica, y el resultado de este van a ser igual dos cromosomas X, o sea, dos espermatozoides con cromosomas X. No, ese cromosoma X que van a llevar esos espermatozoides va a ser mutado, entonces por lo tanto en la fecundación va a combinarse con los cromosomas X de la mamá que están sanos, pero al ser XX, entonces ya van a ser portadoras, ¿no? Serían hijas heterocigotas que ya son portadoras de la patología. Entonces eso nos está diciendo el cuadro.
También se habla de lo que es la segregación, ¿no? O sea, que es cómo es que se va a, lo que ahorita hemos dicho, ¿no? O sea, cómo se van a separar estos alelos en el momento de la división meiótica previo y luego cómo se van a reunir otra vez en la fecundación, ¿no? Entonces estamos viendo dos cuadritos donde vemos aquí, ¿no? Que aquí el padre está enfermo y la madre está sana. Entonces, padre afectado, 100% de riesgo de heredar el rasgo a las mujeres, ¿no? O sea, sí o sí un papá afectado, este cromosoma X va a pasar a sus hijas y van a llegar a ser portadoras. En este caso, aquí vemos que el padre está sano y la madre es portadora, ¿no? Un cromosoma X está en recesivo, por eso es que la madre solo es portadora, porque el cromosoma X dominante está opacando a este X, entonces es portadora, y su descendencia van a ser 50% de riesgo de heredar el rasgo a hijos, o sea, los hombres afectados, ¿no? Como en este caso, un varón sí presenta la enfermedad. 50% de los hijos presentan la enfermedad, ¿no? El otro está sano porque está recibiendo el otro cromosoma X. 50% de heredar el rasgo a hijas portadoras, ¿no? Igual de la misma manera de las dos hijas que tiene, una va a heredar el cromosoma X afectado siendo portadora y la otra el cromosoma X dominante, entonces que ya le hace una mujer sana. Y bueno, hay algunas excepciones, ¿no? Entonces vamos a ver que una mujer homocigota para el alelo mutado con una madre heterocigota y padre afectado pueden presentar esto, ¿no? Isodisomia uniparental. Vamos a ver qué es. Eh, en el caso de monosomía del cromosoma X, cuando es una alteración igual genética, que no va a expresar que no se va a presentar, no se va a segregar el cromosoma X, entonces no va a presentar ya el X recesivo. Por un ratito, chicos. Está haciendo la mano. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo la mamá? Ya, bueno, entonces estas son las excepciones en las cuales toda esta regla que hemos visto ¿no? De este tipo de transmisión y la segregación que se da, no se cumple, ¿no? O sea, no se manifiesta la patología, ¿no? En estos tres casos, ¿no? Cuando hay una madre digo, una mujer homocigota para el alelo mutado, ¿no? Eso quiere decir que homocigota nos está diciendo que tiene dos alelos mutados, ¿no? Entonces tiene una madre heterocigota y un padre afectado. Por lo tanto, esta persona, esta mujer que sea así homocigota para este alelo no va a presentar la patología. Cuando haya una monosomía del cromosoma X, ¿no? Es decir, monosomía ya nos habla de una alteración genética, ¿no? Porque nosotros no somos digaméticos, entonces tenemos que tener los dos cromosomas homólogos, o en el caso sexual, dos cromosomas X y Y. Monosomía quiere decir que esta mujer solamente tiene un cromosoma X y por lo tanto, si es que tiene alguna padre o afectado a una madre heterocigota, no va a
estar patológica, esta no va a presentar el otro cromosoma X. Los cigotas no manifiestas por inactivación sesgada. Bueno, en genética también se habla de este tipo de, cuando con los dos cromosomas X, ¿no? La mujer, uno de los cromosomas X, digamos que guarda esa información, ¿no? Es decir, no la expresa y solamente de uno de los cromosomas X los alelos son los que se manifiestan mayormente. Y la otra, eh, los alelos del otro cromosoma X, digamos, como se guardan y no se están expresando, entonces eso sería inactivación sesgada. En esos casos no se cumple lo que hemos visto de cómo se hace la transmisión de la herencia ligada al X recesiva. Y algunos ejemplos de este tipo de patologías serían estos, ¿no? La distrofia muscular de Duchenne, distrofia muscular de Becker, hemofilia, síndrome de Hunter y daltonismo. Yo creo que hasta aquí avanzamos. ¿Les he pasado la vez pasada, chicos, las diapositivas de este tema? No me acuerdo. O esto nos podemos avanzar. No ahora para luego hacer más rápido lo que nos queda. Así vamos a tener que recuperar una clase nomás para terminar, que ya es casi hora. Ya, entonces el tipo de herencia ligada al cromosoma X dominante, ¿no? Ese es otro tipo de herencia igual mendeliana donde la transmisión hereditaria del alelo mutante está localizado en el cromosoma X, por el cromosoma X que es dominante. Entonces se expresa en el estado homocigoto o heterocigoto. Aquí tenemos un homocigoto, ¿no? Dos X dominantes, un heterocigoto, una X grande y una X chiquita, que igual está expresándose. Aquí X, si el varón tiene este X, recibe este X de la madre, entonces igual lo va a expresar. Y en este caso, los varones afectados sí van a transmitir el rasgo a todas sus hijas mujeres, ¿no? Porque estamos hablando que es una X dominante, que sí se va a presentar en sus hijas, ya sean estas homocigotas o heterocigotas. Los varones afectados no transmiten el rasgo a ninguno de sus hijos varones, porque lógicamente para ser varón tiene que recibir solamente el cromosoma Y del padre, ¿no? Entonces ninguno de sus hijos hombres va a estar enfermo. Las mujeres afectadas tienen 50% de probabilidades de transmitir el rasgo a todos sus descendientes, ¿no? O sea, al ser mutados, entonces, al tener digo, un cromosoma X dominante, pueden transmitir, ¿no? 50% a todos sus descendientes independientemente del sexo. Los varones afectados, cuando tienen este cromosoma X mutado, o sea, muestran la expresión más grave de la patología, ¿no? Con una expresividad muy alta y pueden llegar o bueno, sí, fallecen, porque no es que vamos a ver justamente este cuadro, ¿no? Aquí está entonces, por ejemplo, un árbol genealógico que vemos igual cuatro generaciones en este caso, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Y vemos que, miren, todos los hombres afectados han fallecido, ¿no? Eso quería decir este símbolo. Todos los hombres afectados fallecieron. Y las mujeres de este hombre que estaba con la patología, que se ha casado con esta mujer sana, todas las mujeres estaban enfermas y el hijo era un hombre sano. Entonces ya cumple otra característica. Entonces, de esta mujer, su descendencia, igual, el hijo ha resultado un hijo fallecido, 50%, y el otro está sano, ¿no? Porque ha debido recibir la otra X recesiva.
Y la hija, igual esta hija aparece enferma. Y aquí en sus genotipos, ¿no? Aquí vemos el padre y la madre. El padre tiene dos cromosomas XY, está sano. La madre tiene el cromosoma X dominante que está presentando la patología y X recesivo sano. Entonces, sus probabilidades de descendencia son que van a transmitir la patología a todos, bueno, 50% de hijas afectadas. ¿No están aquí las hijas XX, sí, no? Una está recibiendo la patología, el alelo mutado y otra el alelo recesivo. Entonces, 50% va a estar enferma. Una está enferma. De los varones, igual 50% afectados, que uno está recibiendo el alelo X mutado, dominante, y el otro, el recesivo que no está mutado. Y 50% de la descendencia sana. Y aquí vemos igual otra cosa que sucede cuando el padre está enfermo, ¿no? ¿No? Entonces el padre enfermo va a transmitir al 100% de sus hijas, ¿no? La única X que tiene está transmitiéndole a las hijas, por lo tanto, 100% de hijas van a ser afectadas y los varones 100% sanos. Yo creo que sí, hasta aquí quedamos, chicos. Esto vamos a repasar en nuestra clase que nos van a reponer. No es cómo se va segregando igual los alelos en tanto para su descendencia. Sí. ¿No? Aquí vemos que este hombre está con el alelo dominante afectado y por lo tanto el 100% de rasgos de heredar a sus hijas, ¿no? Las dos hijas van a estar enfermas. Y en este caso, aquí la mujer es la que está enferma y tiene 50% de probabilidades de heredar a las hijas la enfermedad y a los hombres igual 50% de heredar la enfermedad. Algunos ejemplos de esta modo de herencia, de las patologías que siguen este modo de herencia son estas. Y hasta ahí quedaremos. ¿Alguna pregunta tienen, chicos? Buen día, Doc. Disculpe, ¿podría volver a explicar lo que es la mutación de novo, por favor? La mutación de novo quiere decir que cuando armemos el árbol genealógico encontramos los antecedentes, digo, los ancestros que están sanos, ¿no? Abuelitos, bisabuelos, y en algún momento aparece cierto rasgo que va afectando ya a las siguientes generaciones a partir de ese. Entonces ahí se habla que es una mutación de novo, o sea que ha aparecido una mutación en un gen que está siguiendo una patología, digo, un modo de herencia autosómico dominante, pero es que aparece de nuevo. No hay algunos casos, en enfermedades genéticas hay varios tipos de etiologías. Sí, o sea, en algún caso el factor ambiental sí afecta a los genes y ya se dice que es de herencia autosómico dominante cuando a partir de ese momento se va transmitiendo a todas las generaciones. Entonces ahí se habla de mutación de no, ¿no? La primera mutación determinada en una familia que no hay antecedentes previos, pero a partir de la cual ya se va transmitiendo a todas las enfermedades. Gracias, Doc. Listo, entonces vamos a estar atentos a lo que nos digan de la clase de reposición. Ya chicos, nos vemos. Yo creo que va a ser este fin de semana. A ver, veamos. Está bien, doctora, muchas gracias.